Masejet Kiddushin, Daf Jafalef Amudalef 21a, 23 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Bai mine Rabuná Barjinename Rafsheshat. A mujer Bai de batear Ejoma, Nigale Krovim o en Nigale Krovim. Geulato mis de Ajuzá Gamar, más de Ajuzá en Anigel de Hatzaim, Benigel de Krovim, Afainami en Nigale Hatzaim, Benigale Krovim. Odirma Kiktiv y Geulá, Bajatzaim Udirtiv, Bekrovim lo Ketiv. Le hizo la siguiente duda Rabuná Barjinená Rafsheshat. Un mujer bait beateare joma, que ya explicamos este término en la clase anterior, pero lo repito brevemente. Una persona que vende una casa que se encuentra en una ciudad murallada desde la época de Yoshua bin Nun, que normalmente tiene el derecho de redimirla del comprador y que regresa al vendedor el primer año de la transacción. La pregunta es si la puede redimir únicamente el vendedor, o sea, con el dinero del vendedor, o pueden también redimirlo los familiares del vendedor, con el dinero de los familiares. Explica la Gemara por qué Rabuná Barjinená tenía esta duda. Porque por un lado, según Jajamim, de la clase anterior vimos que se ha escrito la palabra Geulató en Sdea Juzá y Geulató en Mujer Bai Bebatare Jomá. Y Jajamim opinan que aprendemos desde Ajuzá, por esta que es de la Shabá, a Mujer Bai Bebatare Jomá. ¿Qué aprendemos? Que de la misma manera, así dijimos en la clase anterior, que no se puede una Sdea Juzá redimir a mitades, ¿sí? Tampoco Mujer Bai Bebatare Jomá se puede redimir a mitades. Entonces, si tenemos la Gzera Shabbat respecto a la que no se puede redimir a mitades, también deberíamos aplicar la Gzera Shabbat de que, de la misma manera que es de Ajuzá, sí se puede redimir a través de familiares, también Mujer Bebatare Jomá sí se puede redimir a través de familiares. Eso es un lado. Pero por otro lado podemos decir que la Gzera Shabbat que Gulato nada más la aplicamos respecto a la halajá de mitades, que de la misma manera que de Ajuzá no se puede a mitades, también Mujer Bebatare Jomá no se puede a mitades. Pero respecto a querubim familiares no aplicamos la Gzera Shabbat. ¿Por qué? Porque esas palabras Geulató en Sdea Juzá fueron dichas en el tema de la halajá de mitades, no fueron dichas respecto al tema de familiares. Entonces puede ser que nada más se aprende la halajá de que no se puede a mitades, pero no se aprende la halajá que sí se puede a través de familiares. Esta es la duda de Rabuná Barjinená. Le responde Rasheshat, Amarle enonigal. Le responde Rasheshat respecto a Mujer Bebatare Jomá, efectivamente puede ser redimida únicamente a través del vendedor y no a través de los familiares. Y la Gemara pregunta en contra de este dictamen de Rasheshat. Eitive, Bejol Geulat Titenu, Bejol Geulat Titenu, Le Rabot Batim Bebe Debri, Maila Bateare Jomá, Lo, Bate Hatzerim. Bate Hatzerim Beide que Tibeu al Sede Aretz Yehashev. Ha'u lekov ojova, ve'aliva de Rabbi Eliezer de Tania, ve'gale dimkar achiv, reshut, ata omer reshut, o eno el ajova, Talmud omar ve'ish ki lo yeh lo goel, וכי יש אדם מישראל שאין לו גואל, אלא זה שיש לו ואינו רוצה לקח, שהרשות בידו. דברי רבי יהושע. רבי אליעזר אומר, ve'gale dimkar achiv, חובה, אתה אומר חובה, או אינו לרשות, תלמוד omar, ובכל גאולה תיתנו הכתוב כבאו חובה. La Gemara trae una pregunta que es la siguiente. En contra de Rashad, está escrito respecto al año del Yovel, al año 50. El siguiente versículo, Ujol eretz ajuzatchem geulat titenu. La Gemara lo cita como si fuera Bejol geulat titenu. Este pasuk está extra. Este pasuk está hablando respecto a que en Yovel viene y se regresa, se redime y se regresa al dueño original. Pero está extra, no es necesario. ¿Para qué está escrito este versículo? Ya fue dicho varias veces, este versículo está extra. Este versículo se encuentra en Vaikra, capítulo 25, versículo 24. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, aprendemos lo siguiente. El versículo que le sigue a este, ¿sí?, está hablando respecto a redimir unas de Ajuzá a través de familiares. Entonces decimos que el versículo anterior, el 24 que leímos, el que citamos, Ujol, esta te viene a decir que también hay otros casos, no nada más de Ajuzá, sino hay otros casos que también pueden ser redimidos a través de familiares. ¿Cuáles son esos casos? Dice la Baraitá, Batim y Ebedibri, casas y un esclavo hebreo, que pueden ser redimidos a través de familiares. Aparentemente, ¿qué se refiere Batim, casa? Aparentemente, Bait, mujer Bait, Bebateare Jomá. Y está escrito en la Baraitá, que aprendemos del versículo Vaikra 25-24, que puede ser redimido a través de familiares. Como tú, Roshat, me dices que no puede ser redimido a través de familiares. Le responde Rashad, no me preguntes eso, porque puede ser cuando la Baraitá dice Batim, casas, no se refiere al término de mujer Bait Bebatare Jomá, sino se refiere Bate Hatzerim. ¿Qué significa Bate Hatzerim? Una casa que se encuentra en una ciudad que no está amurallada. Que ahí aplicamos, ahí decimos que es como Sdea Juzá, que puede ser redimida a través de
familiares. Pero Bate Arejomá, que es una casa cuando está dentro de una ciudad amurallada, ahí no. Dice, pero un segundo, Bate Hatzerim, no necesitas esta baraita que te diga especial, que Batim y Ebedibri te viene a estar incluido en ese versículo que está extra de Bejol Geulat y Tenú. ¿Por qué? Porque ya está escrito explícitamente en Bate Hatzerim que puede ser redimido a través de familiares. ¿Dónde lo vemos? Porque está escrito respecto a un Sdea Juzá, ¿sí? Escuchen bien, está escrito lo siguiente, Batea Hatzerim, ¿qué es Batea Hatzerim? Otra vez, una casa que se encuentra en una ciudad no amurallada, Batea Hatzerim Asher en la Emjoma, Saviv, al Sdea Aretz y Hashev. O sea que hay otro versículo que ya nos enseña que Batea Hatzerim se compara con Sdea Aretz y Hashev, con Sdea Juzá. Que familiares sí pueden redimir. Entonces no necesitas el versículo anterior. Si ya tenemos este versículo explícito, este versículo, el último que acabamos de leer, que acabamos de citar, está en versículo 31. Ya se dice claramente que Batea Hatzerim es igual que Sdea Juzá. Entonces no necesito el versículo 24 para que nos diga que está incluido Batea Hatzerim. Dice la Gemara, no. Sí lo necesitamos. ¿Por qué? Definitivamente el 31 para decirte que Batea Hatzerim es igual que Sdea Juzá, que puede ser redimido a través de familiares. Pero ¿cómo sabemos que hay una obligación? ¿Cómo sabemos que los familiares tienen una obligación? Puede, hay opción, pero ¿cómo sabemos que hay una obligación de que los familiares tienen la obligación de redimirlo? Para eso necesitas el otro versículo, que es el 24, para decirte que no nada más hay una opción, como el versículo 31, que pueden ser redimidos a través de familiares, sino hay una obligación que los familiares tienen que redimirlo. Entonces, según esto, ya cuadra perfectamente y no hay pregunta en contra Rav Sheshat. Y dice la Gemara que esto es únicamente según la opinión de Rabbi Eliezer, que él dice este concepto de que no es nada más opción sino obligación respecto a Sdea Juzá, y la Baraita nos enseña que no nada más Sdea Juzá sino también Batea Hatzerim. ¿Dónde vemos esta opinión de Rabbi Eliezer? La Baraita dice respecto a una persona que vende un Sdea Juzá, ¿sí? Dice que vendrá su familiar cercano y lo redimirá del comprador. Así dice el versículo respecto a Sdea Juzá. Pregunta la Baraita, ¿esto es opcional o obligación? Dice la Baraita, todo esto es la opinión primera de Rabbi Yoshua, después vamos a ver la de Rabbi Eliezer. Dice no, está escrito Veish kilo yelo goel. Hay otro versículo, en el versículo 26, que dice un hombre que no tenga familiar. Pregunta la Gemara, ¿existe un hebreo que no tenga familiar? Si no tiene hijos, o sea, un hombre que no tenga familiar para heredar o algo así, Sdea Juzá. ¿Existe alguien que no tenga hijos? Si no tiene hijos, tiene hermanos. Si no tiene hermanos, tiene padres. Si no tiene padres, Sdea Juzá la recibió por herencia. O sea, alguien de familia debe tener, ¿sí? Como el versículo me dice un hombre que no tenga un familiar. ¿Qué a qué se refiere? Un hombre, una persona, ¿sí? Definitivamente tiene familiar, pero ese familiar no quiere. No que no tiene familiar, que tiene un familiar, porque no existe que no tenga familiar, pero no quiere redimirlo. Vemos de que es opcional nada más, sin obligación. ¿Así opina quién? Rabbi Yoshua. Sin embargo, Rabbi Eliezer viene y dice, no señor, Vegaret Bimkar Ajiv redimirá la venta respecto a Sdea Juzá, redimirá la venta de su hermano. Esto es obligación. ¿Obligación o opcional? Opcional. Dice, está escrito en el versículo que mencionamos antes, Subhol Geulat Tenú, el versículo 24. Te repito otra vez esto para enseñarte que es obligación. O sea que la opinión de Rabbi Eliezer es que no es opcional, sino es obligación, es Sdea Juzá. Y la Baraita anterior te viene a enseñar que no nada más Sdea Juzá es así, sino también es así un segundito. También es así en Batea Hatzerim, ¿sí? Eso es lo que también decía la Baraita. No nada más Sdea Juzá, según la opinión de Rabbi Eliezer. O sea, todo esto va según Rabbi Eliezer, que él dice que Sdea Juzá no es nada más opcional, sino obligación. Y la Baraita nos enseña que no nada más Sdea Juzá así, sino también en Batea Hatzerim no nada más opción, sino es obligación. Pero no hay pregunta en contra de Rashat, que dice Rashat que no puede ser redimido a través de familiares en Mojer Bait Bebatere Joma, que eso es otra cosa. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando. Ambre le Rabbanan le Rabashe, Vem le Rabin le Rabashe. Bish, lama le manda amar le Rabot Batere Joma, Hainu dichtivu Ujol, le manda amar le Rabot Batere Hatzerim Mayu Ujol, Kashia. La Gemara está bien en los Jamim le preguntan a Rabashe, otros que dicen que Rabin le preguntó a Rabashe. Tengo una pregunta todavía. Según la opinión que dice que el versículo 24, cuando dice la palabra Ujol, Geulati Tenu. Ujol eretz achuzatchem, Geulati Tenu. Si me viene a decir que cuando dice Batim, cuando dice casa, se refiere a Batea Arejoma, entiendo por qué está escrito la palabra Ujol, la palabra Ujol ahorita. Pero si tú me dices que te viene, como acaba de responder, que te viene a incluir únicamente Batea Hatzerim, ¿qué es Batea Hatzerim? Una casa que se encuentra no en Batea Arejoma, no en ciudad amurallada, pues ¿para qué necesito la palabra Ujol?
Suficiente que el versículo me diga Geulati tenularetz, ¿sí? Y eso está hablando sobre Sdea Juzá, que fue dicho después, ¿sí? Y hubiésemos sabido que eso aplica también o sea, porque está Geulati tenularetz y después está escrito Sdea Juzá. Si hubiésemos aprendido que eso también aplica para Batej Hatzerim, porque respecto a Batej Hatzerim está escrito que la misma alajá de Sdea Juzá aplica para Batej Hatzerim, porque necesito la palabra Ujol, como si fuese que te estoy añadiendo cosas adicionales, cosas aparte de Batej Hatzerim, otra vez. La Gemara respondió de que el versículo Ujol Geulat Titenu, el versículo 24 es para incluirte ¿qué? Batej Hatzerim. Pregúntale a Gemara, ¿para qué necesitas la palabra Ujol? Geulat Titenu te viene a decir de que hay otro caso que puede ser redimido a través de familiares. Y para eso no necesitas la palabra Ujol, porque ya tienes otro versículo que te dice que comparas en Batej Hatzerim. Si es para Batej Hatzerim, ya comparas Batej Hatzerim con Sdea Juzá. Entonces ya está incluido Batej Hatzerim por ese versículo. Entonces, ¿para qué necesitas la palabra Ujol? ¿Para qué necesitas esa palabra? O sea, aparentemente vuelve la pregunta que el Ujol es para incluirte Batear Jomá, que en Batear Jomá puede ser redimida a través de familiares. Pregunta en contra de Rashat, que dice que no puede ser Kashi. Esto sí es una buena pregunta. Próxima te pregunta en contra de Rashat, Eiti Babaye, Mata Mudmar y Galeno Shalosh Peamim, le rapot con la que Bulot Shinigalot Kasederas de Mailav, Batear Jomá Bebe Dibri, Lo Batej Hatzerim, Usde Ajuza. Batej Hatzerim Usde Ajuza, Behedia Ketiv, al Sde Haaretz Yechashev, que de Amar a Naham Aritzhak, le Karov Kodem, Achanami, le Karov Kodem. La Gemara pregunta una baraita que dice lo siguiente: está escrito en la baraita, está escrito respecto a un Eved Ibri que es vendido para un gentil, ¿sí? Eved Ibri vendido para un gentil. Está escrito 3 veces la palabra Igaleno, 3 veces. Será redimido. En el versículo 48 está escrito, uno de sus hermanos lo redimirá. En el 49 está escrito, o su tío o su primo, ¿sí? Y después está escrito, o sea, uno de sus hermanos lo redimirá. Después está escrito, o su tío o su primo lo redimirá. Y después dice, o cualquier otro familiar lo redimirá. ¿Por qué 3 veces Igaleno? 3 veces lo redimirá. ¿Por qué 3 veces? Dice la baraita, para enseñarte que cualquier persona, cualquier cosa que puede ser redimida de esta siguiente manera. ¿Qué manera? Aparentemente, de la siguiente manera, que pueden los familiares redimirlo. El tío, el primo, el hermano, todo eso es redimido. ¿Y cuántas cosas hay que está escrito en la Torah que se pueden redimir? Está escrito en la Torah sobre 5 cosas. Escuchen bien. Sdea Juzá, Mojer Bai Beater Jomá, está escrito que se puede redimir. Bet Hatzerim, que es una casa, no una ciudad murallada. Eved Ibri, que es vendido para un gentil. Y un Eved Ibri, que es vendido para un Yehudi. Aparentemente, Sdea Juzá en Batej Hatzerim ya está escrito claramente, explícitamente, de que pueden ser redimidos a través de familiares, como dijimos antes. Así que te vienen a enseñar estos 3, Igaleno. En los otros que quedan, en el primero, en Eved Ibri, que es vendido para un gentil, que es el tema que se está hablando en este versículo. Segundo es para enseñarte que Mojer Bebe Terejoma. Y tercero, Igaleno, para enseñarte que un Eved Ibri, que es vendido para un judío, también puede ser redimido a través de familiares. Dice la Gemara, pregunta, tú Rashat dijiste que Mojer Bebe Terejoma no puede ser redimido a través de familiares. Aquí vemos que sí. En la baraita aparentemente dice, no. Lo que se refiere a esta baraita a incluirnos 3 veces Igaleno. Uno es para uno que es un Eved Ibri, que es vendido para un gentil. Otro Batej Hatzerim y otros de Ajuzá. Pero Mujer Bebe Terejoma no está incluido, dice el segundo, pero Batej Hatzerim es de Ajuzá, está escrito explícitamente, como acabamos de decir ahorita. Ubago Aló, Akarov Elav, Vegaren y Karajiv, y respecto a Batej Hatzerim se aprende de Ares y Hashem, como dijimos antes. Dice la Gemara, entonces no necesitas para esto una Igaleno. Dice la Gemara, nuestro viene a enseñar, como dijo Ranaham Aritzhak, que de aquí aprendemos que también cuando pueden redimir familiares, ¿sí? No cualquier familiar lo redime, sino vamos en más cercanos, más lejos. Primero hermano, después tío, después primo y después el que queda, ¿sí? Así dice Ranaham Aritzhak en otro lugar. Vamos a ver dónde lo dice Ranaham Aritzhak. Y esto es lo que nos enseña esta varita también, que de aquí aprendemos de un Eved Ibri que fue vendido a un gentil, está escrito 3 veces Igaleno. Aprendemos que no nada más en Eved Ibri, el primer Igaleno que nos viene a enseñar que es vendido a un gentil, sino también Batear Jomá Eved Ibri, que pueden ser redimidos a través de familiares, que lo aprendemos de otro lado, pero no cualquier familiar, sino hay de cercanos a más lejanos, hay prioridades. Y eso es lo que se aprende de esta baraita. Entonces, básicamente, no hay pregunta en contra Rashat, porque Rashat había dicho que no puede ser redimido a través de familiares Mujer Bebe Terejoma, y en esta baraita puede ser que no está hablando Mujer Bebe Terejoma, sino está hablando en mujer, una persona, una Eved Ibri que se vendió a un gentil, en Batej Hatzerim y Sdea Juzá, y no en Mujer Bebe Terejoma.
Ahorita la Gemara analiza dónde fue dicho esta alajá de Rabbi Nachman bar Yitzhak. Eja itmar de Rabbi Nachman bar Yitzhak. ¿Sobre qué fue dicho esta alajá de Rabbi Nachman bar Yitzhak? Que también cuando familiares pueden redimir, hay prioridades según la cercanía familiar. Dice la Gemara, Ahad y Baeleu. Ebe dibria nimkar le Israel, nigale krobim o no nigale krobim. Le preguntaron a Rabbi Nachman bar Yitzhak la siguiente pregunta, y sobre esto él dijo su alajá al final, vamos a verla. Un Ebe dibri que fue vendido a un judío, ¿sí? A un yehudí, ¿puede ser redimido a través de familiares o no puede ser redimido a través de familiares? En la Torah está escrito explícitamente que un Ebe dibri que fue vendido a un gentil puede ser redimido a través de familiares. La pregunta es, un Ebe dibri que fue vendido a un ibrí, a otro hebreo, correcto, ¿puede ser redimido a través de familiares o no? Y la Gemara explica, Aliba de Rebi Loti Baelach, de Amar Misheno, Nigal Bele, Nigal Beshesh, Alma lo Mifrak. Kiti Baelach, Aliba de Rabbanan, Mai, al final Sahir, Velo Dar Shigalenu, o Dilma, y Galenu Leze, Velo Leajer. Explica la Gemara, según qué opinión fue preguntada esta pregunta que le hicieron a Rabbi Nachman bar Yitzhak. Según Rebi, que vimos su opinión anteriormente en página 15, hace 6 shiurim, no hay duda, no hay pregunta. ¿Por qué? Porque él opina que una persona que no puede ser redimido a través de familiares, o sea, un Ebe dibri, que fue vendido a un judío, es cuando aplica la regla de que es liberado a los 6 años. No vamos a entrar en detalles. Pero él dice, cuando es liberado hace 6 años, no es redimido a través de familiares. Entonces el Ebe dibri es redimido a través, después de 6 años, entonces después de ese año es liberado, entonces no es redimido a través de familiares. Entonces una pregunta que según Rebi no puede ser redimido a través de familiares. Así dice Rebi, Misheno Nikal Bele, Nikal Beshesh. El que no es redimido por familiares es liberado a los 6 años. Entonces el Ebe dibri, que es vendido en Israel, según Rebi no hay pregunta que no puede ser redimido a través de familiares. La pregunta es según Jajamim, que Jajamim opinan que un Ebe dibri que es vendido a un gentil también sale con 6 años. Y aunque sale con 6 años y se libera con 6 años, aplica la regla que es redimido también con familiares. ¿Sí? Respecto a un Ebe dibri que es vendido a gentil. Sale con 6 años y es redimido también, o sea, sale libre con 6 años y puede ser redimido, está escrito en la Torah, con los familiares. La pregunta es, según esta opinión, ¿qué pasaría cuando es vendido a un Israel, ¿sí? Que también sale libre 6 años y también aplicaría la regla que podrá ser redimido a través de familiares o no? Según Jajamim. Por un lado podemos decir que aplicamos desde la Shabbat, Sahir, que está escrito en Ebed Animkar Israel, un Ebed Ibri que fue vendido a un Israel, está escrito la palabra Sahir, y por otro lado también un Ebed Ibri que es vendido a un gentil, está escrito la palabra Sahir. Entonces aprendemos desde la Shabbat que de la misma manera que un Ebed Ibri que es vendido a un gentil puede ser redimido a través de familiares, también Ebed Ibri vendido a un Israel puede ser vendido a través de familiares, puede ser redimido a través de familiares. O por otro lado podemos decir, y si se hacemos esta que es de la Shabbat, no aplicaremos la palabra Igalenu para excluirte de que un Ebe dibri que es vendido a Israel no puede ser redimido por familiares. O podemos decir, no, que sí aplicamos el Igalenu para decirte que los familiares sí pueden, nada más pueden redimir en Ebe dibri que es vendido a un gentil y no en Israel, y no aplicamos la que es de la Shabbat anterior. ¿Sí? O sea, la duda es si por un lado, según Jajamim, según Rabbanan, no según Rebi, como dijimos, ¿qué pasaría en el caso de un Ebe dibri que es vendido a un Israel? Si lo comparamos por un lado con Ebe dibri que es vendido a un gentil, porque es de la Shabbat, y ahí no aplicaríamos la exclusión de Igalenu, o aplicaríamos la exclusión de Igalenu y diríamos de que no puede ser redimido a través de familiares, y la que es de la Shabbat no la aplicaríamos. Esa es la duda. Tashema Bejol Geulat Itenu Lerabot Batim ve Ebe dibri Maila Bateare Joma Ebe dibri Animkar le Israel Lo Ebe dibri Animkar lo Ebe Kochavim Ebe dibri Animkar lo Ebe Kochavim Bedia que tipió do Igalenu Haú le Kobo Jobá Bafilo Rabbi Yoshua Tashema mata el mundo mar Igalenu Shloshá Peamim Lerabot Kol Hagelot Shenigalot Becheseder Hazeh Maila Bateare Joma Ebe dibri Animkar le Israel Lo Bate Chazerim Uzde Achuzah Bate Chazerim Bedia que tipió al de Aretz Yechashem Amar Rabbi Nachman bar Yitzhak le Karov Kodem. Entonces la Gemara empieza a analizar esta pregunta. Dice lo siguiente, mira, te voy a traer una prueba de una baraita, la misma baraita que dijimos antes. Está escrito en el versículo Vaikra, capítulo 25, versículo 24. Versículo 24 está escrito Bejol Geulá Titenu. No dice la baraita para incluirte Batim y Ebe dibri. Antes hablamos sobre Batim, ¿qué es Batim? Ahorita la Gemara se enfoca, ¿qué es Ebe dibri? El Ebe dibri que fue vendido a un gentil o a un Israel. Dice aparentemente, Batim es Bateare Joma y Ebe dibri es Ebe dibri que fue vendido a un Israel. Y está escrito que Bejol Geulat Titenu, para enseñarte que puede ser redimido a través de
familiares. Prueba. Tenemos la solución de la duda. Responde la Gemara, no, ahí se refiere a un ebedibrí que es vendido a un gentil. Pero no, pero eso no lo necesitas, porque respecto a un ebedibrí que fue vendido a un gentil, está escrito explícitamente en la Torá, en Vaikra, el mismo capítulo 25, versículo 48, Ododó, Mendodó y Galeno, que los familiares lo pueden redimir. Entonces no necesitas incluir de otro lado, que te viene a decir que pueden ser redimidos a través de familiares. Dice, no necesitas, porque si hubiese tenido nada más un versículo, es opción. El segundo es para convertírtelo en obligación. Se puede ser que el versículo fue dicho nada más en un ebedibrí que fue vendido a un gentil. Entonces no tenemos prueba para cuando fue vendido a un Israel. Se deberá trata de traer una solución de otra varita. Está escrito respecto a un ebedibrí que fue vendido a gentil 3 veces la palabra y galeno, como dijimos antes. ¿Para qué necesitas 3 palabras? Dicen aparentemente para decirte que todos los conceptos de redimir que están escritos en la Torá pueden ser redimidos de esta manera. ¿De qué manera? A través de familiares. ¿Sí? ¿Qué te viene a decir que son todos los lugares que está escrito redimido? Aparentemente es sobre Batei Hatzerim. ¿Cuántos lugares tenemos? ¿Cuáles son los 5 lugares que tienes que hay opción de redimir? De Ajuzá, Mujer Bai Betare Jomá, Batei Hatzerim, ebedibrí que es vendido a un gentil y un ebedibrí que es vendido a un Israel. Pero por un lado, Batei Hatzerim y de Ajuzá ya tienes explícitamente escrito que puede ser redimido a través de familiares. Entonces, ¿qué te vienen a enseñar estas 3 palabras? Y galeno, que puede ser a través de familiares aparentemente, sobre los otros 3. Y entre ellos, ¿qué es? Mujer, un ebedibrí que es vendido a un gentil, que sobre eso fue dicho estas 3 palabras. Ebedibrí vendido a un judío y Batei Jomá. Será, tenemos una prueba que estos sí pueden ser vendidos a través de familiares. Entre ellos, ebedibrí que es vendido en Israel. Será, no, eso va sobre ebedibrí vendido a un gentil, sobre Batei Hatzerim y sobre de Ajuzá. Pregúntale a un segundo, pero Batei Hatzerim y de Ajuzá está escrito explícitamente sobre ellos. No necesitas una palabra especial. Dice Rav Nachman bar Yitzhak, sobre esto fue que dice Rav Nachman bar Yitzhak. No, lo que te viene en el versículo aquí a enseñarte es, sí, que en Batei Hatzerim está escrito explícitamente que familiares pueden. De Ajuzá también. Y mujer, un ebedibrí, a un gentil también, que es el mismo que se está hablando ahí. Pero ¿cómo sabes que hay prioridad, cercanía? Esto es lo que nos dice en el versículo, y galeno, que hay un orden, que hay prioridad. Primero está el hermano, después el tío, después el primo. Vemos que Rav Nachman bar Yitzhak dice esto respecto al ebedibrí. También podemos decir lo mismo respecto al tema que dijimos antes. ¿Sí? Que habíamos dicho antes, no, como Rav Nachman bar Yitzhak dijo en otro lado, que este versículo no viene a enseñar prioridad. Entonces aquí también decimos prioridad. ¿Dónde es ese otro lado? En este diálogo que acabamos de ver ahorita. Entonces no hay pregunta, no hay solución de esta duda. Muy bien, seguimos. Ahorita la Gemara pasa al otro tema que vimos en la Mishnah. Vehanirza nikna berzia, un esclavo hebreo. Tiene un lapso de tiempo de trabajar, ¿cuánto tiempo, León? 6 años, ¿sí? Después de 6 años, ya debería salir libre, pero él decide que debería salir libre y él quiere seguir trabajando, él quiere seguir siendo esclavo hebreo. ¿Qué hay que hacerle? ¿Cómo es adquirido para seguir trabajar? ¿Cómo sigue siendo adquirido? ¿Estás? ¿Cómo sigue siendo adquirido para poder? ¿Cómo puede seguir siendo esclavo? ¿Cómo puede seguir siendo adquirido? A través de que se le perfora la oreja, ¿sí? Y después que se le perfora la oreja, sigue trabajando ¿hasta cuándo? Hasta el Yovel, muy bien. Dice la Gemara, ¿cómo sabemos de que para poder seguir trabajando después de 6 años se le perfora la oreja? Dice, porque se dice una Torah, no. Va a Marcea Begomer, está escrito una persona que quiere seguir, un ebedibrí que quiere seguir trabajando, tiene que perforar la oreja. ¿Y cuándo es que sale libre después de que se le perfora la oreja? Como dijimos, 2 maneras. A través de que llega el Yovel, o hay otra segunda opción, que lo dijimos ahorita, dijimos anteriormente, que es si se muere el patrón. Si se muere el patrón, inclusive antes de que llegó el Yovel, aunque se le hizo la perforación de la oreja, también sale libre. ¿Dónde aprendemos estas 2 halajot? Dichtiv, va'avado, velo etabem, velo etabat, leolam, leolamos shel Yovel. Está escrito en el versículo, veratzado, no, va'avado, leolam, le trabajará a él. Más que si él se muere, si el patrón se muere, queda libre. Y no le trabaja al hijo ni a la hija. Y por otro, está escrito en el versículo, leolam, ¿qué es leolam? Para la eternidad del Yovel. Más que ¿qué? Que cuando llega el Yovel, ya sale libre. Entonces aquí tenemos la fuente para las dos maneras, como un ebedibrí que fue nirtza, que fue perforado, sale libre. ¿Cuáles son las 2 maneras? Yovel o que se muere, el patrón se muere. Seguimos hablando en el halajot de Retzia. Tanu Rabbanan, Marcea, el ni la Marcea, Minay le Rabot, Hasol,
והסירה והמחד והמקדח והמחטב, תלמוד לומר ולקחת לרבות כל דבר שניקח ביד. ורבי יוסי ורבי יהודה, רבי אומר, במרצה מיוחד של מתכת, אף כל של מתכת. La Gemara nos trae una baraita que nos dice lo siguiente, la siguiente discusión. Está escrito en la Torah que cuando vas a hacer la perforación en la oreja del esclavo hebreo para que siga trabajando, tiene que ser un marcea. ¿Qué es un marcea? Punzón, un punzón de metal, ¿sí? Viene la primera opinión. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda dice, espera, pero ¿cómo sabemos que también respecto a una clavija de madera, una espina, una aguja, una barrena o un lápiz que hace un hueco también en el oído, cómo sabemos que eso también sirve para hacer esa perforación? Dice Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, está escrito en el versículo, aparte de marcea, está escrito velakajtá. Velakajtá generalizó, no nada más con marcea, sino agarrarás y perforarás con cualquier cosa. De ahí aprendemos que no nada más con un punzón de metal que mencionamos, sino también con el resto de las cosas que mencionamos, también estaría bien para hacer este proceso de nirza. Así opina Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi dice, no señor, tiene que ser como marcea. De la misma manera que marcea un punzón es especial que es de metal, para poder hacer este proceso también tiene que ser otra cosa que sea material de metal. Pero clavija, de madera y otra cosa que no son de metal con las que mencionamos antes, ahí ya no aplica esta alajá y no se va a poder hacer este proceso a través de estos utensilios, de estos instrumentos que mencionamos antes. Aumenta la vareta y dice, Dabarajer, Hammarcea le había Hammarcea Gadol. Hay unos que dicen que no se dice la versión Dabarajer, pero de todas maneras la idea de la vareta es decir que no se ha escrito marcea, punzón, sino se ha escrito Hammarcea, para incluirte no nada más un punzón regular, con él se puede hacer, sino también con un gran punzón, uno grande, también se puede, Hammarcea. Sigue la vareta diciendo una segunda discusión. Amar Rabbi Elazar, Yudan berrebi hayadoresh que shem rotzim, en rotzim la bemilta. וחכמים אומרים, אין הווה דברי כהן נרצה מפני שנעשה בעלמום. ועיתון במילתא הם רוצים, איך הווה דברי כהן יעשה בעלמום? האין נרצה אלא בגובה של אוזן. Segunda discusión que trae la varita es la siguiente. Dice Rabbi Elazar así, Yudan Berribi era una persona, un sabio muy, muy inteligente, muy preparado, muy, muy fuerte. Él decía lo siguiente, ¿dónde se hacía? Ya vimos antes cómo se hacía la perforación, con qué instrumento, discusión. Ahorita la varita trae otra discusión. ¿Dónde se hacía la perforación? En la oreja derecha, pero ¿en dónde? ¿Arriba, abajo? ¿Dónde? ¿En el lóbulo de la oreja? ¿Qué es el lóbulo de la oreja? ¿La parte inferior? ¿O en el cartílago superior de la oreja? Entonces, dice, Yudan Berrebi decía que cuando se hacía esta perforación, se hacía bemeltá. ¿Qué es bemeltá? En el lóbulo de la oreja. ¿Qué es el lóbulo de la oreja? En la parte inferior. Sí, así decía Yudan Berrebi. Sin embargo, vinieron Jajamim y le dijeron, no señor, está escrito, ¿sí? Estudiamos, que lo vamos a ver más adelante, que un Heve Dibri, que es Cohen, no tiene posibilidad de hacerse la perforación. ¿Por qué? Porque si lo hace, se convierte en una persona, un Cohen que tiene defecto físico y no va a poder trabajar más en el Bet HaMikdash. Pero si tú me dices que se hace la perforación, ¿dónde? En el lóbulo de la oreja, en la parte inferior, no hay ningún mun. Eso no es ningún defecto físico, va a poder seguir trabajando. Tenemos que decir que la perforación que se hace, que le causa un mun, ¿dónde es? El cartílago superior de la oreja. ¿Sí? Así, esa es la segunda opinión. Y la Gemara explica de inmediato la discusión entre ellos. Bemaika mifli, la primera discusión. De Rebi Darish klal leuprate, velakachta klal, marcea prat, beozno badelet hazar vekalal. Claro, pratu klal, eatanan ela que en aperat. Ma prat meforash el matejet, afkol shel matejet. Rabbi Yossi Darish ribuyeu miute, velakachta riba, marcea miet, beozno badelet hazar veidba. ריבה ומיית וריבה, ריבה הכל. ומאי רבי, רבי כל מילי, ומאי מיית, מיית sam. La Gemara explica la primera discusión. ¿Cuál es la primera discusión? ¿Con qué instrumento se puede hacer la perforación? Según Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, se puede hacer con cualquier instrumento, básicamente, con madera, con todo. Sin embargo, según Rabbi, únicamente con algo similar al punzón. ¿Qué? La misma que el punzón es de metal, cualquier otra cosa también tiene que ser de metal. ¿En qué discuten? Dice la Torah, voy a explicar. En la Torah está escrito una palabra general al respecto, una más específica y otra vez algo general. La pregunta es, ¿cómo estudias cuando está escrito general, específico, general? ¿A través de klal upratu klal o a través de ribuy, miut ribuy? La diferencia, vamos a ver cuál es la diferencia. Pero veamos qué es primero el klal upratu, cuál es el general, específico, general. Aquí está escrito en la Torah, velakachta, ¿sí? Tomarás, más que tomarás, cualquier cosa. Después aquí tomarcea, punzón, específico. Después, venatata beozno batelet, le perforarás su oreja en la puerta. Mashma, cualquier manera que puedes perforar. General, velakachta, tomarás lo que sea. Marcea, específico, y otra vez, general. La pregunta es, ¿cómo lo estudias? Rebbe dice que se estudia a través de klal upratu klal. Y klal upratu klal, cuando se estudia así, cuando es a través de klal upratu klal, la alja es que todo lo que se incluye cosas que son similares al prat, cosas similares al especificado.
Y el especificado que es un punzón de metal, cualquier otra cosa que sea similar a ese específico que es cualquier cosa que sea de metal. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no. General, específico, general, no se aprende claro particular, sino se aprende ribuy, miut ribuy. Y ribuy, miut ribuy, la halajá es que se añade todo y se quita nada más un caso. ¿Cuál? El caso más alejado, menos parecido posible a lo especificado. Que se incluye todo, se incluye madera, que se puede hacer a través de un palito, de un lápiz, de lo que sea, y se excluye un caso. Cuando lo quieres hacer hueco a través de un líquido corrosivo, ¿sí? Que es, no lo estás haciendo tú, sino está poniendo el líquido y el líquido solo lo hace. Ese es el que excluyes. Pero el otro, en los casos, están todos incluidos. Y por eso él dice que está permitido con un clavija, con madera, con espina, con lo que sea. ¿Por qué? Porque sí lo estás haciendo tú y no es un líquido corrosivo que se hace solo. Sigue siendo la Gemara Amar Morja Marcea la vi Marcea Gadol Mai Mashma que de Amar Rava Hayarech Hamiyumenet Shebayerech Hanami Hamarcea Miyuchadim Miyuchat Shebamarceim. Dijimos antes que en la baraita que la palabra Hamarcea te viene a decir que no nada más un punzón regular, sino también un punzón, un gran punzón. ¿De dónde aprendemos eso? Entonces te voy a explicar dónde. Como dice Rava dice, está escrito en Masejet Julín, página 90, dice que Rabbi Yehuda opina que hay una prohibición de Gidan Nasheh. Sí, no se puede comer el Gidan Nasheh, pero el Gidan Nasheh es únicamente una prohibición ¿en qué? En la pata derecha. ¿Por qué? No está escrito que es la pata derecha, no, porque el versículo está escrito, explica Rava, Hayarech. No se quitó Yarech, Hayarech. Con la Hey, Hayarech es la pierna, la pata distinguida. ¿Cuál es la pata distinguida? La derecha. Entonces, igualmente aquí cuando está escrito Hamarcea, no nada más es el punzón regular, sino el hecho que está escrito con la Hey, Hamarcea, es para incluirte ¿qué? Que también el gran punzón también está incluido en esto. Seguimos. Amar Rabbi Elazar, Yudá Berri Binayah Doresh, que Shehem Rotzim en Rotzim la Bemeltav, Jamí Umrim, en Ebed Ibri Kohen Nirtzah, mi Pereshenasa Balmum, Viyase Balmum, Amar Rabbi Shila, Amar Klav, Eshal Mishpachto, Lemuzak Shehem Mishpachto. Mencionamos antes que Rabbi Elazar decía que Yudá Berri decía que se hacía la perforación ¿en dónde? La perforación se hacía en Meltá, que es el Meltá, en el lóbulo de la oreja, en la parte inferior. Sin embargo, Jamim dice, no señor, porque estudiamos que el Ebed Ibri, que es Cohen, no puede hacer el proceso de la perforación. ¿Por qué? Porque se hace defectuoso, y si es en el lóbulo no hay defecto, y no hay problema que siga trabajando. Entonces, por eso tenemos que decir que donde se hace no en el lóbulo, no en la parte inferior, sino en la parte superior. Pregunta a la hermana, ¿y qué te importa? ¿Sabes qué? Que se haga Balmum, en la parte superior. ¿Cuál es el problema? Un Ebed Ibri Nirtzah no se hace Nirtzah, no hace problema, porque si no se va a hacer Balmum y no va a poder trabajar en el Bet HaMikdash. ¿Cuál es el problema? Que no trabaje. Si él quiere seguir siendo Ebed Ibri, que se haga Balmum y no trabaje en el Bet HaMikdash. Dice Rabbi Shilano, porque está escrito en el versículo, que un Ebed Nirtzah, cuando sale después en el Yovel, de Shabel Mishpachto, volverá a su familia y Mashma, que volverá al estatus, a la posición que tenía antes. Entonces ya no cumpliría esta parte. Por eso tiene que ser en un lugar que no le causa un defecto, que lo impide en trabajar en el Bet HaMikdash. Seguimos. Iba'eleu Ebed Ibri Kohen. Ma'u shimsolo rabo shivcha kenanit. Chidushu veloshna kohanim veloshna Israel odin. Mashani kohanim uel biriba bahem hakatuv mitzvot yeterot. Rab amar mutar ushmuel amar asur. Amar Nachman Rabanan ki avitu kimar shemuel beiskumedere italalitu. Ma'ita amalo temrulemeha bajami urimen Ebed Ibri Kohen irtzami peneshen asaba almum. Vinto más rabo moselo shivcha kenanit. Te pure de vaina nafti tadonit ishtivet banai veleika. Tú lo midi. La Gemara tiene la siguiente duda. Un Ebed Ibri Kohen, ¿sí? Un Ebed Ibri Kohen. El patrón puede darle una shivcha kenaanit, normalmente un Ebed Ibri normal, ¿sí? Puede venir el patrón, el amo, y darle una shivcha kenaanit para que tenga hijos con él, a pesar de que es shivcha kenaanit y él es Ebed Ibri. La verdad es que se puede. La pregunta es, un Ebed Ibri que es Kohen. También en ese caso, ¿puede darle el patrón, el amo, una shivcha kenaanit o no? Por un lado podemos decir, mira, de por sí, también un Ebed Ibri normal está prohibido que le den un shivcha kenaanit. De por sí está prohibido. Entonces, de por sí ahí la Torah está permitiendo una prohibición a un Ebed Ibri normal. Entonces, si está permitiendo una prohibición a un Ebed Ibri normal, pues también al Kohen le va a permitir una prohibición que tiene. O por otro lado podemos decir que se puede entregar el shivcha kenaanit al Ebed Ibri únicamente a ¿qué? Únicamente a un Ebed Ibri regular. Pero un Ebed Ibri Kohen que es más alto, más santo, puede ser que en ese caso no se aplica esta halajá. Dice la Gemara, porque es más alto el Kohen, porque puede traer korbanot, no se pueden purificar para muertos. Vemos que es más alto, puede ser que nada más se permite la prohibición clásica, un Ebed Ibri, pero un Ebed Ibri Kohen que es más alto, puede ser que ya no se permita esto. Dice la Gemara, esto es un majloque entre Rab y Shmuel. Rab dice que está permitido un Ebed Ibri Kohen entregar una shivcha kenaanit, y Shmuel dice que está prohibido. Y la Gemara le pregunta en contra de la opinión de Shmuel que sí que está prohibido. Le pregunta a Ranachman Rabanán, cuando le dice Ranachman a Rabanán, seguramente cuando Shmuel está diciendo esta halajá, ustedes estaban jugando con pedazos de madera, no estaban prestando atención. ¿Por qué? Porque si no deberían de hacer esta pregunta. ¿Qué dijimos antes? Que Jamim dicen que un Ebed Ibri Kohen
no puede hacerle el proceso de perforación. ¿Por qué? Porque si le hace el proceso de perforación, que según Jajamim está en la parte de arriba, como dijimos, el cartílago superior, se hubiese hecho ¿qué? Defectuoso. Dice la, y si tú me dices de que, como Shmuel, de que el patrón no puede darle una shifja kenanit, olvídate el tema del defecto. Independientemente del tema del defecto, puede decir de que normalmente cuando le haces la perforación, ¿qué tiene que decirle Bedibrí? Quiero seguir siendo esclavo y por eso quiero que me siga perforando. ¿Por qué? Porque quiero a mi esposa, a mi shifja kenanit, mejor dicho, a mis hijos y por eso no quiero salir libre. Pero si el Ebri, que de un Cohen, no puede decir eso porque según tu Shmuel no se le entrega una shifja kenanit, pues no se le puede perforar. Entonces, ¿por qué Shmuel dice de que no se le puede perforar porque a un Ebri Cohen no puedes perforarlo? Porque lo vas a convertir defectuoso. Balmum. También sin eso, no puedes perforarlo. ¿Por qué? Porque tiene que decir que quiero seguir siendo esclavo porque me gustó la shifja kenanit y según Shmuel no se puede. Entonces, ¿por qué tiene que decir Jamim que la razón es por el Balmum? Dice, tú lo mides. Efectivamente no hay pregunta, no hay respuesta en contra esta pregunta. Sigue diciendo la Gemara. Y vaya lehu, Kohen, Mau bifat toar, Hidushu loshna Kohen veloshna Israel, o Dilma shani Kohanim hoel beriba bahem mitzvot yeterot. Rab amar mutar, Ushmuel amar asur. La Gemara a continuación trae una duda similar a la anterior, pero antes de explicar esta duda que acabamos de leer, quiero dar una pequeña introducción. En la Torá se hace mención de la parashá de Yefat Toar. Esta parashá consiste en lo siguiente. El pueblo de Israel sale a una guerra y capturan a una mujer de la contraparte. Y esa mujer tiene una bella apariencia, una mujer cautiva, ¿sí? Con bella apariencia. Sabemos que el soldado israelí va a querer cohabitar y tener relaciones con ella y no se va a poder aguantar. Nos dice la Torá, te lo permito, pero que pase por un proceso previamente. ¿Qué proceso? El proceso es el siguiente. Primero que todo, que le afeiten el pelo de la cabeza a ella, luego que se deje crecer ella las uñas, luego que haga 30 días de luto por su padre y por su madre, luego, según Rashi, que pase un proceso de conversión, y luego el soldado israelí va a poder cohabitar con ella. Importante aclarar, a pesar de que este proceso de conversión no es por convicción, entonces no es un buen proceso de conversión, ¿sí? La Torá dijo, mira, ese soldado israelí seguro va a tener relaciones con ella. Si se lo permite de una manera medio permitido, lo va a hacer de esa manera medio permitido. Y si no se lo permite en absoluto, lo va a hacer de manera prohibido completamente. Entonces más vale que haga este proceso, aunque no es un proceso 100% porque no es por convicción ni nada por el estilo, como dijimos, pero más vale eso a que no haga nada. Y Arda Torah lesov dato shelada. Así explican Jajamim, así explica la Torah. Bien, la Gemara hace la siguiente pregunta. Esto que un soldado israelí pueda hacer este proceso y cohabitar con esta mujer cautiva, bella cautiva. ¿Esto es únicamente cuando el soldado es un Israel o también cuando el soldado es Cohen? Por un lado podemos decir, de la misma manera que un soldado de Israel también no es lo ideal y la Torá le permitió una prohibición porque debería estar prohibido y lo permitió porque sabemos de que por sí lo va a hacer, más vale que lo haga de una manera más permitida que más prohibida. Entonces también si es así, el Cohen aunque tiene prohibido, aunque tiene una santidad mayor y tiene una prohibida, no se puede casar con una mujer convertida en Cohen ni nada por el estilo, pero de la misma manera que le permitiste al Israel este proceso de conversión que no es lo ideal, pues también aquí le permitimos al Cohen aunque no es lo ideal. O por un lado podemos decir o por otro lado podemos decir que todo lo que se le permitió al soldado de Israel es únicamente al Israel, pero al Cohen de que tiene más kedushá, más santidad, más mitzvot, korbanot y todas esas cosas, puede ser de que somos más estrictos y no se le permite a un soldado Cohen tener relaciones y cohabitar con una mujer cautiva, a pesar de que a un Israel se le permitió. Esta es la duda de la Gemara. Y la Gemara dice que esto es una discusión entre Rab y Shmuel. Rab dice que está permitido también para un soldado Cohen, si hace este proceso, esta mujer cautiva, y Shmuel dice prohibido. O sea que Rab dice que la misma manera que se le permitió a un soldado de Israel, también a un soldado Cohen, y Shmuel dice no, nada más a un soldado de Israel, pero un soldado Cohen está prohibido. Y la Gemara explica. Bebia rishona de kul alma lo pligi de shari, de lo dibra Torah la que negue de etzerara, ki pligi bebia shnia, Rab amar mutar, Ushmuel amar asur. Rab amar mutar hoil ve ishtari, Ushmuel amar asur, de habia la giore, de giore de Cohen lo hazia. La Gemara trae una primera versión, cómo explicar esta discusión. La primera versión es la siguiente. Respecto a la primera relación, el primer momento que cohabita el soldado con esta mujer bella cautiva, según ambas opiniones, Rab y Shmuel opinan que la primera relación, ¿sí? La primera relación está permitido inclusive para un Cohen que tenga relaciones con ella.
¿Por qué? Porque sabemos de que antes de tener la primera relación la pasión es demasiado y si no se lo permites a través de un proceso, ¿sí? Un proceso mínimo, aunque no es lo mejor, pues lo va a hacer de por sí. Entonces se permite también en un Israel y también en un Cohen según ambas opiniones. También un soldado de Israel, también un soldado Cohen. La discusión entre ellos es después de que ya cohabitaron una vez, después de que ya tuvieron una relación y ya la pasión bajó un poquito. Según Rab decimos que la misma manera que sigue estando permitido para un Israel, la próxima relación, los próximos momentos de cohabitar también sigue estando permitido para un Cohen. Y Shmuel dice no, una vez ya pasó la primera relación, ya decimos de que queda prohibida. ¿Por qué? Porque la primera relación que había mucha pasión, pues vamos a permitirlo porque si no de por sí lo va a hacer. Pero ya después que la pasión bajó, ya que para un Cohen es más kadosh y tiene prohibido casarse con una guioret, con una conversa, etc. Por lo tanto, en este caso ya le vamos a prohibir al Cohen seguir cohabitando con ella. Entonces repito, esta primera versión dice que toda la discusión entre Rab y Shmuel, si un soldado Cohen puede o no puede, según Rab puede, según Shmuel no puede, es únicamente respecto después de la primera vez que cohabitan, después de la primera relación. Pero la primera relación, según ambos, pueden. Segunda versión al revés. Y cada hambre bebía shniakul al malopligi de asira, de avele gioret, ki pligi bebía rishon, ahora amar mutar de halo de Torah la que negue etcétera. Ushmuel amar asur, kol heija de karinam beba betal toch beteja, karinam be, berraita bashivia. Coleja de lo Karinam be betal toch beteja, lo Karina be berraita bashivia. Sin embargo, la segunda versión dice al revés, que si ya tuvieron una relación, ¿sí? Y están después de la primera relación, después de cohabitar por primera vez, según ambos, Rab y Shmuel opinan de que ¿qué? De que ya un soldado Cohen no va a poder seguir cohabitando con ella. A diferencia de un Israel que sí va a poder seguir cohabitando, un soldado Cohen, según ambas opiniones, después de la primera relación, no va a poder seguir cohabitando. La discusión entre ellos es cuándo, respecto a la primera vez que tienen la relación. Antes de tener esa primera relación, si se puede o no se puede. Rab dice que se puede. ¿Por qué? Porque de la misma manera que tú sabes que el soldado israelí no se va a poder aguantar, también el soldado Cohen no se va a poder aguantar. Entonces más vale permitirle de esa manera de que tenga relaciones sin ese proceso. Shmuel dice que está prohibido. ¿Por qué? Porque cuando es que decimos que puede tener la primera relación, cuando se puede cumplir Bajavetá el Toch Beteja. O sea que podrás traerla a tu casa y seguir conviviendo y cohabitando con ella. Pero aquí, de que no va a poder seguir cohabitando con ella, entonces no se puede hacer la primera relación. Y cuando no se puede decir el Bajavetá el Toch Beteja, repito, cuando no se puede cumplir el versículo que dice que puedas seguir cohabitando con ella, no se puede cumplir la primera que dice Berraita Bashivia, la primera parte del versículo que dice Berraita Bashivia, la Kachtale Jaleisha. O sea, que según esta segunda versión, repito, la discusión entre ellos es en la primera relación, pero después de la primera relación, según ambos, cuando es un soldado Cohen no puede seguir cohabitando. La discusión es antes de la primera relación, que Rab dice que se le permite. ¿Por qué? Porque sabemos de que más vale que paga, como hay mucha pasión para tener esa relación, entonces antes de la primera relación se le permite, porque si no, lo va a hacer de todas maneras. Y Shmuel dice que también la primera relación está prohibida. ¿Por qué? Porque cuando le permitimos cohabitar por primera vez, cuando se puede hacer la segunda parte, que dice el versículo, que le permitimos, el versículo dice, Braita Bashivia, cohabitarás con ella por primera vez y seguirás con ella cohabitando. Si no se puede cumplir, seguirás con ella, como este caso que no se puede seguir, seguirás con ella, tampoco puedes cumplir la primera parte de cohabitar por primera vez, según la opinión de Shmuel. Y según Rab, repito, vamos según el instinto de la persona, y ya que el Yetzer Hara es muy grande, se le permite, cuando tiene la pasión muy, muy, muy fuerte, se le permite cohabitar por una primera vez. Seguimos. Tanu Rabbanan, Verraita Bashivia, Bisha'at Shivia, Eshet Va'afilu Eshetish, Yefat Toar lo dibla Torah ela keneged Yetzer Hara. Mutav sheyochlu Israel besar temutot shechutot ve'al yochelu besar temutot nevelot vechashakta afalpi she'ena na'a ba velo ba ubachaberta velakachta likuchin yesh lecha ba lecha leisha shelo yikach shete nashim achat lo ואחת לאביו, אחת לו ואחת לבנו. והבטה מלמד שלא ילחצנה במלחמה. La Gemara trae una baraita que nos explica un versículo completo. El versículo respecto a esta mujer bella cautiva capturada, ¿sí? Dice lo siguiente, lo leo completo y te explico palabra por palabra. Verraita bashivia, eshet, yefat toar, vehashakta ba, velakachta, leja leisha. Y la baraita nos explica palabra por palabra qué te viene a enseñar este versículo. Verraita bashivia se refiere a decirte es que todo lo que la Torah te permite, cohabitar y tener relaciones un soldado israelí con, un soldado israel con una mujer bella, cautiva, de la contraparte es únicamente cuando, en el momento que la capturaron a esta bella mujer de la contraparte, en ese momento ya le echaste ojos y tuviste intención de tener relaciones con ella.
Pero si en el momento que la capturaste tu intención era venderla como esclava para otra persona o para uno mismo, pero como esclava, y no tenerla como mujer, no le echaste el ojo en ese momento, aunque después la quieres, ahí ya no tienes permitido. ¿Sí? Eso es lo que te viene a decir Berraíta Bashivia. En el momento de la Shivia, en el momento que la capturaste, tiene que ser que tuviste la pasión por ella. Pero si en el momento que la capturaste no tuviste esa pasión y pensaste venderla como esclava, aunque después tuviste la pasión, ya no se va a permitir en este caso que el soldado israelí cohabite, inclusive con el proceso que mencionamos antes. Después se quitó Eshet, para enseñarte que ¿qué? Que está permitido que el soldado de Israel tenga relaciones con ella a través de este proceso, inclusive que ella era esposa de un hombre gentil. Aún así está permitido. Eshet es esposa. Yefat Toar, porque la Torah te mencionó que es Yefat Toar, bella, para enseñarte que todo lo que la Torah aquí te está diciendo que está permitido y todas estas cosas, ¿es por qué? Por la belleza de ella, o sea, por un tema de Yetzirah que el soldado tiene, el instinto negativo que no se puede controlar y por lo tanto la Torah te lo permitió. La Torah dice básicamente que más vale que una persona coma carne, ¿sí?, de un animal infligido con una enfermedad mortal, aunque es un poco repugnante, o sea, pero todavía no se ha muerto, aunque está infligido con una enfermedad mortal, pero se le hizo la shejitá después. O sea, más vale que Am Israel, ¿sí?, coma carne de un animal que estaba infligido con una enfermedad mortal, pero aún no ha muerto y se le hizo shejitá, aunque es un poco repugnante, pero más vale eso, a que coman carne de un animal que está infligido por una enfermedad mortal y ya se murió. ¿Sí? Entonces aquí también, aunque es maús, aunque no es bonito que un soldado israelí tenga una relación con una mujer así por su belleza y cuando está casada con otro hombre, etc., pero más vale que haga este proceso y que haga este proceso mínimo y tenga relaciones más vale que tenga, repito, más vale que este soldado israelí tenga relaciones con esta mujer, sí, a través de este proceso, aunque no es lo ideal, porque no es un proceso de convicción, de conversión por convicción, más vale a través de eso a que no se haga ningún proceso de convicción, a que no se haga ningún proceso de conversión. Después la palabra vejashakta, lo cual significa y tú desearás, y tú deseas, o sea, el soldado israelí desea tener relaciones con ella, dice la Gemara, para enseñarte que inclusive si no es bella, ¿sí?, y el Yetzirah no lo está incitando en tener relaciones, el hecho de que él mismo desea, ¿sí?, si él mismo desea, no porque es muy bella o algo por el estilo, también está permitido. Va, la palabra va, ella, para enseñarte que puedes nada más capturar y tener relaciones con una, si hay muchas mujeres capturadas, puedes cohabitar nada más con una y no con dos. Va, únicamente con ella, con una sola. No puedes tener dos, no se permiten que durante la guerra un soldado de Israel tenga relaciones con más de una mujer capturada. Velakajta, para enseñarte de que, aunque el proceso de conversión no fue un proceso de conversión por convicción, sino fue más o menos como dijimos antes, aún así hay likujín, hay kiddushin, el kiddushin que le haces después de ese proceso de conversión, que es medio a la fuerza y no es por convicción, sirve para matrimonio. Lejale isha, para enseñarte que puedes agarrar nada más a una y no, o sea, puedes agarrarlo para ti, a esta mujer capturada, puedes agarrarla para casarte tú con ella, el soldado israelí con ella, y no que él se la dé a otra persona, a un familiar de él, al papá o a la mamá, no puede. Al papá no, o sea, puede agarrar una para él y no puede agarrar para él y para su papá o algo por el estilo. Sí, o una para él y otra para su hijo, no. Puede agarrar solo una y para él. Va'avetá, y la palabra va'avetá para enseñarte qué, melamet shelo el hatzena bamilchama. Va'avetá, la palabra va'avetá, el tochbeteja, te viene a enseñar que cuando ya hizo todo el proceso, la traerás a tu casa. ¿Qué significa eso? Que no tengas relaciones con ella, que no cohabitas con ella durante la guerra, sino después de este proceso, no en el campo ahí durante la guerra cohabites con ella, sino la llevas a tu casa y solo ahí, después de que hizo el proceso y la llevó a su casa, ahí puede cohabitar con ella. Es una vareta que nos explica todo este versículo que nos viene a enseñar cada una de estas palabras. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.